Grecia es reconocida como la cuna de nuestra civilización y ha marcado la historia del pensamiento y del saber. Nos ha legado su filosofía, el arte, los cánones estéticos, y Roma nos legó su derecho y su civilización. El modelo político que se desarrolló en la democracia ateniense y en la República Romana es un referente en la cultura política occidental. El derecho, la justicia, la ley o el poder son algunos de los grandes y básicos conceptos que surgieron en un mundo clásico y que, en cierta medida, permanecen vigentes hoy. De este legado hablamos en el último tramo del programa Sin Distancias, con el catedrático de Derecho Romano en la UNED, don Federico Fernández de Buján. Bienvenido y gracias por compartir este tiempo con nosotros. Muchas gracias siempre. Estoy encantado en la casa de la radio de UNED, que es la casa de todos los docentes y de los estudiantes. Pues muchas gracias, profesor Fernández de Buján. Nos va a hablar del derecho y poder. Derecho y poder que se habla precisamente en una de las disciplinas que usted imparte en esta universidad, que se llama Fundamentos Clásicos de la Democracia y de la Administración, ¿no? Así es. Es una asignatura que forma parte del grado de Derecho y del grado de Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas. Es una asignatura incardinada en el primer curso de ambos grados y en el primer cuatrimestre. Y el contenido es el mismo para los estudiantes de un grado o del otro grado. Y el libro de texto tiene el mismo nombre o denominación o rúbrica que la disciplina, el manual por el cual se estudia o se prepara, y ha salido este curso académico la segunda edición. Más reducida, tengo entendido. Esta segunda edición es más reducida en número de páginas. Se han suprimido contenidos y se han modificado algunos de los contenidos de los capítulos 7 a 12 que han sido redactados por el profesor García Garrido, que es mi maestro. El libro es coautoría del profesor García Garrido y mío. Los 6 primeros capítulos hasta la página 200 son de mi autoría y de la 200 a la 260 son de la autoría del profesor García Garrido. Bueno, pues no solamente para los estudiantes de Fundamentos Clásicos de la Democracia y la Administración, sino también para todos los que estén interesados en los grandes conceptos que son clásicos y referentes que tenemos ahora en la actualidad, tanto derecho, poder, ley, justicia, proceden la mayoría del mundo romano, del mundo clásico. Hoy vamos a hablar, y nos va a hablar, usted va a explicar algunas de las diferencias y que nos precise esos conceptos que tan a menudo utilizamos cada día, como es el derecho y el poder. Del derecho es algo que estamos hablando constantemente, todo el mundo habla, pero quizá muchos no sepamos o no se sepa exactamente cuál es el significado más preciso o el significado preciso. ¿Cómo podría definir usted derecho? Bueno, vamos al origen. Y el origen, yo creo que para un jurista y para una persona culta, o que pretenda serlo, ¿no? Porque culto no es nadie. Tenemos una aspiración a la cultura, ¿no? Y esa aspiración debe ser siempre mantenida a lo largo de nuestra vida. Siempre necesitamos adquirir un poquito más de cultura en cualquiera de los campos o parcelas del saber. Bueno, pues creo que para cualquier persona que sea o que tenga sensibilidad cultural debe siempre hacer referencia al origen etimológico de las palabras. Entonces, la palabra derecho procede de una voz latina que es directum. Directum significaría aproximadamente lo recto, coincide con lo recto. De ahí, derecho es conforme a lo recto, a un comportamiento recto. Esta voz directum, que es una voz latina tardía. Quiere decir de que el latín tiene obviamente una vigencia histórica, podríamos decir, desde el siglo VIII a.C., que es el nacimiento de la Civitas, de la ciudad de Roma. Yo diría que hasta el siglo XVIII, lo cual significa algo así, 26 siglos. Hasta el XVIII los congresos científicos de cualquier parcela del saber se desarrollaban en latín, ¿no? En todas las universidades de la Europa continental. Y evidentemente el latín sigue teniendo un cierto cultivo académico. Bueno, pues digo que el latín tiene una evolución, lógicamente, como cualquier idioma. Entonces, la palabra directum es una palabra en la Roma clásica de origen
o de nacimiento tardío. ¿Por qué? Porque los romanos, en sus muchos siglos primeros, antes de configurar esta palabra, al derecho, a lo que nosotros llamamos derecho, le denominaban ius. La palabra ius latina no ha pasado al español, pero en cambio es la raíz etimológica de muchísimas palabras que tienen relación y guardan relación con el ámbito jurídico. Bueno, la propia palabra jurídico viene de ius, pero viene de ius jurídico, juez, jurisdiccional, jurisperito, jurisconsulto, jurista, juicio. Es decir, todas esas palabras que guardan relación, evidente, son de la familia semántica, que es una familia semántica de palabras, aquellas que presentan un significado común, mientras que palabras de familia etimológica es que tienen una raíz etimológica común, ¿no? Pues todo ese conjunto de familias semánticas, de jurisdiccional, jurisdicción, poder jurisdiccional, etcétera, pues todas toman su raíz etimológica en jus. Pero en cambio, la palabra que ha traspasado a las lenguas vernáculas, así droit en francés, diritto, en italiano, dret, en catalán, dereito, en gallego, direito, en portugués, derecho, en español, todas las lenguas vernáculas que proceden del latín, y ahí está todo, derecho, dret, droit, diritto, etcétera, etcétera. Es una palabra tardía. Se dice de que la época, a lo mejor siglo III, que a lo mejor en el siglo IV, los juristas empiezan a hablar de directum frente a jus. Jus significaba lo justo y directum significa lo recto. Bien, es verdad que lo justo y lo recto pueden ser bastante análogos, con distintas maneras de expresión. ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo recto? ¿Quién actúa rectamente? Pues una persona que se comporta justamente, con justicia, ¿no? Entonces, ¿derecho qué es? Bueno, pues hoy lo entendemos, la expresión el significado más consagrado de derecho, pues sería el ordenamiento jurídico que constituye el derecho vigente en un país en un momento histórico determinado. Eso es el derecho. Es el derecho objetivo. Pero hay otra acepción de derecho, que es derecho con la D minúscula. Porque si uno dice derecho español, tiene que poner D mayúscula. Si uno dice derecho civil, tiene que poner D mayúscula. Si uno dice derecho romano, pues tiene que poner la D mayúscula. Si dice derecho de la Unión Europea, tiene que poner la D mayúscula. Pero si dice derecho de propiedad, lo tiene que escribir con D minúscula. Si dice derecho de usufructo, lo tiene que escribir con D minúscula. Si dice derecho de prenda o derecho de hipoteca, lo tiene que escribir con D minúscula. Cualquier derecho. Entonces, hay un derecho objetivo que es que coincide con el conjunto normativo, históricamente y territorialmente, derecho de un país, derecho en una época determinada. Y después, dentro de eso, pues parcelas jurídicas. Pero hay un derecho subjetivo, un derecho en sentido subjetivo. Un derecho en sentido objetivo es conjunto normativo. Y derecho en sentido subjetivo, que es poder o facultad que una persona tiene sobre una cosa o respecto a una persona. Por ejemplo, hablamos de derecho de crédito. ¿Quién tiene un derecho de crédito? Pues el vendedor que ha vendido una cosa y que el comprador no le ha pagado, pero él le ha transferido la propiedad de la cosa, el precio que está pendiente de pago, él tiene derecho de crédito de cobrarlo. Cuando hablamos que tenemos derechos también. También estaba hablando del derecho patrimonial, perfectamente su observación. Estaba hablando del derecho patrimonial. El derecho de crédito es el derecho que tiene el acreedor frente al deudor. Por ejemplo, en una compraventa, si el vendedor entrega la cosa, pero no recibe el precio en el mismo momento de entregar la cosa, porque hay precio aplazado, tiene un derecho a cobrar el precio pendiente de pago. El prestamista, que se llama mutuo, en derecho en sentido técnico, el banco que nos presta dinero tiene derecho a que le sea reintegrado el capital prestado con los intereses pactados. Es un derecho de crédito. El banco que es prestamista sería acreedor y el cliente que es prestatario sería deudor. Usted habló, tenemos derechos. Eso sería en el ámbito de los derechos del campo del derecho público. Son los derechos fundamentales de la persona que están consagrados en nuestra Carta Constitucional. Entonces, pues el derecho a la libertad de expresión, el derecho a reunión, manifestación, derechos de participación ciudadana, el derecho al voto. Entonces podríamos siempre decir, con minúscula. Sí. ¿Cómo podríamos diferenciar lo que es el derecho de la justicia, del jus? De la justicia. Bueno, el concepto de justicia es un concepto que no es jurídico, sino que es metajurídico. ¿Qué significa meta? Meta es más allá.
Meta es más allá, es un término griego. La metafísica es lo que está más allá de la física, ¿no? La metafísica forma parte de la filosofía. Y filosofía es la parcela del saber por excelencia que busca las causas últimas de las cosas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es justicia? La justicia es un concepto metajurídico, no es un concepto jurídico. Derecho es un concepto jurídico, obviamente prenda es un concepto jurídico, hipoteca es un concepto jurídico, ¿no? Pero justicia no. ¿Justicia qué es? Pues si justicia la quisiéramos reconducir a una categoría general y abstracta, diríamos que es una virtud. Diríamos y decimos que es una virtud, ¿no? Decimos, la justicia es una virtud. Y el concepto de virtud, o la categoría de virtud, ¿por quién ha sido creada? Pues por la filosofía griega. Son los griegos que nos han transmitido su concepción y la configuración de las virtudes. La justicia es una virtud cardinal. Hay unas virtudes que se llaman teologales, que son las que religan al hombre con Dios. Fe, esperanza, caridad. Y hay unas virtudes que se llaman cardinales, que son aquellas que operan en la vida de los hombres, entre nosotros, que son 4, igual que los puntos cardinales, que son 4, sirven para orientar a la persona desde un punto de vista topográfico. Cogemos una brújula y si queremos ir de un punto a otro, pues nos orientamos por los puntos cardinales. Bueno, pues las virtudes cardinales, de alguna manera, y no de forma simbólica, sino también real, orientan la vida y la conducta de los hombres. Entonces son 4, que son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. ¿Cuál es la virtud que ordena a las otras? La prudencia. ¿Qué es la prudencia? La virtud que es capaz de discernir lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, y en qué medida se debe hacer lo que se debe hacer, y en qué medida se debe evitar. Entonces, ¿qué es justicia? Bueno, los griegos definieron la justicia como virtud, ya digo que es una virtud griega. Dicen, dar a cada uno lo suyo. No es posible decirlo mejor en menos palabras. Precisa, concisa. Dar a cada uno lo suyo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo suyo? Si nos planteamos la cuestión desde un punto de vista de orden práctico y no teórico abstracto, porque dar a cada uno lo suyo lo entendemos todo y lo compartimos todos. Ahora, lo que ya no compartimos es la concreción de lo suyo. Dar a cada uno lo suyo es que alguien puede discrepar de esa definición. Ahora, bajemos a la realidad y a la vida. Y cuando se produce un conflicto, una controversia, un litigio, en términos judiciales un pleito, ¿qué es lo suyo entre las partes litigantes? Porque uno dirá, incluso de buena fe, ya no digo de mala fe, dirá, lo mío es esto. Y el otro dice, no estoy de acuerdo, no es tuyo esto porque esto que dices que es tuyo es mío. Pero ya no estoy haciendo referencia a la propiedad de una cosa, sino a la concreción de qué es lo suyo en cada caso. Los romanos no eran filósofos. Recibieron la filosofía griega y después parte de los conceptos de la filosofía griega los incorporaron al mundo del derecho. Los romanos son esencialmente juristas. Grecia nos lega su filosofía, también el arte, los cánones estéticos, etc. Roma nos lega su derecho y su civilización. Nos lega a la posteridad. Hoy somos tributarios de los 3 grandes pilares que conforman Occidente: religión judeo-cristiana, filosofía griega, derechos romanos. Y en esos 3 pilares no se entiende el mundo occidental. Es imposible. Es decir, el hombre, no en Asia, que es otra cosa, pero sí en este continente y con proyección a todo el continente americano y a Australia por el mundo británico, no se entiende sin esos 3 pilares. Entonces, ¿qué es justicia? Dar a cada uno lo suyo. Pero ¿y qué es justicia para un romano? El romano concretaba más, dar a cada uno su derecho. Claro, ya es mucho más concreto. ¿Por qué? Porque ya no es lo suyo abstracto, sino que es su derecho. Entonces, la inmediata es, ¿y qué es su derecho? Con minúscula. Aquello que el derecho con mayúscula establece. Entonces, hay un conflicto. Un tercero, normalmente un órgano judicial, también puede haber un sistema de resolución de conflictos privados, un arbitraje, etc.
Pero normalmente un órgano judicial, el órgano investido de poder, resuelve qué es el derecho de cada uno de los litigantes en base al derecho, que es el conjunto normativo. Entonces, dar a cada uno su derecho. ¿Cuál es su derecho? Aquello que el derecho determina. Derecho con minúscula, aquello que el derecho con mayúscula, conjunto normativo, determina. Pero ahí también afecta la interpretación. Por supuesto, es clave, absolutamente clave. No, afecta, es una observación precisísima y muy acertada. Claro, la norma no se aplica automáticamente, sino que se aplica a través de una persona que subsume, un verbo que está un poco en desuso, pero bueno, subsumir es tomar consideración del supuesto de hecho. El supuesto de hecho es el supuesto fáctico, es el problema, es la controversia que existe entre dos personas. Es decir, estoy hablando de dos personas incluso de buena fe. Ya no hablo de dos personas en las que una tenga mala fe en el sentido de que quiera provocar un engaño respecto de distorsionar la realidad. No, dos personas de buena fe en un contrato de arrendamiento, en un alquiler de una casa, en donde no se ponen de acuerdo. Cuando surge un problema, ¿cuál es la obligación del arrendador y cuál es la obligación del arrendatario? Y el arrendatario piensa que el arrendador debe hacer tal cosa y el arrendador piensa que eso no forma parte de sus obligaciones. Entonces, hay que coger la ley de arrendamientos urbanos. Y entonces hay que subsumir que es coger, examinar, considerar el supuesto objeto de conflicto, el supuesto fáctico, los hechos. Es decir, el juez recibe los hechos de las partes. Hay una parte demandante que presenta una pretensión y una parte demandada que responde a la pretensión del demandante. El juez recibe los hechos de las partes y después aplica el derecho. Se dice iura novit curia. El juez conoce el derecho. Entonces, lo que dice usted perfectamente es la interpretación que hace el juez de la norma objeto de aplicación para la resolución del caso. Y las interpretaciones son diversas. Es decir, somos hombres. Afortunadamente, hombres significa seres humanos, porque hay más mujeres en la judicatura hoy. El número de mujeres ya ha superado el de hombres, ¿no? Por el ingreso brillantísimo de miles en los últimos años de opositores que han ingresado en la carrera judicial. Quiero decir, se hace una interpretación de la norma, y la interpretación quiere decir de que un juzgado hace una interpretación y otro hace otro. Hay evidentemente un sistema de jerarquía de los tribunales en donde al final se puede unificar la doctrina en la decisión tomada por la sala correspondiente, porque hay una sala de lo civil, otra de lo penal, otra de lo contencioso administrativo y otra de lo laboral y otra de lo militar en el Tribunal Supremo, y entonces se unifica la doctrina, aunque muchos asuntos no van hasta el Tribunal Supremo y se quedan en los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas. Por lo tanto, los tribunales inferiores, pues de alguna manera, si una resolución va en contra de la doctrina que sustenta el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma, la parte que ha perdido el pleito, que no se le ha dado la razón, puede recurrir. Pero sí que hay interpretaciones distintas y además saltan a los medios de comunicación a veces sentencias de mucho impacto social en donde una sala del Supremo, yo digo, el Supremo unifica doctrina, sí, pero bueno, una sala del Supremo pues adopta una decisión judicial, es decir, un fallo, una sentencia, no por unanimidad de sus miembros, sino porque si la sala tiene 12 miembros, pues 9 votan a favor de una determinada resolución, pero 3 votan en contra. Pero los 3 que votan en contra formulan votos particulares, en donde 2 formulan un voto particular conjunto y dicen que para ellos la sentencia debía ser así, y otro formula otro voto particular independiente. Y si esto es de 9 a 3, bueno, pues la opinión pública se queda relativamente tranquila. Pero en cambio, si en una sala de 12 puede ser de 7 a 5, bueno, pues ya las cosas se ponen, y ya no digamos si hay un empate técnico y un empate de 6 a 6 y el presidente tiene voto decisorio. Lo cual, claro, a la opinión pública profana en derecho le resulta sorprendente que sobre los mismos hechos, aunque el derecho es así, no es matemática, y por lo tanto el juez tiene todo el derecho y además se le debe respetar la independencia del Poder Judicial. El magistrado que forma parte de la sala tiene todo su derecho a pronunciar un voto particular, porque él no lo ve de esa manera. Es la interpretación de la norma aplicada al caso.
Pues hablando de norma, un concepto que también se identifica a veces con el derecho es el de la ley, ¿no? El de la ley, sí. La ley ya es la manifestación del derecho positivo. La ley, Roma decía, derecho llamado así por provenir de ius. Ius proviene de justicia. Por lo tanto, el derecho es el arte de lo bueno y de lo justo. Los romanos definieron el derecho como el arte de lo bueno y de lo justo. Derecho siempre con referencia a justicia. Aunque si identificamos derecho con derecho positivo, el derecho positivo puede tener un contenido justo e injusto. Bueno, también la apreciación de justicia e injusticia, el derecho positivo también dependerá del sujeto, porque mientras que para una parte de la población una ley tiene un contenido injusto, para otra parte de la población esa ley tiene un contenido justo. ¿Por qué? Porque también el concepto justicia es un concepto, yo no diré necesariamente que es relativo, pero tampoco diré de forma firme que es absoluto. Bueno, nos movemos en un terreno muy complicado, ¿no? ¿Cuál es el contenido de la justicia? Porque justicia sabemos lo que es, sí, pero entonces ahora no nos ponemos de acuerdo acerca de qué es justo y qué es injusto. Entonces, ¿qué es ley? Ley, bueno, la palabra ley se puede utilizar en sentido estricto y en sentido amplio. En sentido estricto es lo emanado del poder legislativo del Estado que está en el Parlamento. En sentido estricto. Ley es la Constitución, porque la Constitución emanó del Parlamento, de un Parlamento constituyente, y ley son las leyes orgánicas y las leyes ordinarias que emanan del poder legislativo. Es decir, aprobadas en el Parlamento. Nosotros llamamos, con un nombre precioso, histórico, Cortes Generales, constituidas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Parlamento. En sentido más amplio, ley es cualquier norma que forma parte del ordenamiento jurídico. Entonces, un decreto que emana del Consejo de Ministros o una orden ministerial que emana de un ministro correspondiente, o todo el derecho autonómico de los parlamentos autónomos, o todo el derecho municipal de los ayuntamientos, pues eso también es ley en sentido amplio, ¿no? Entonces, ¿ley qué es? Ley es la manifestación expresa, explícita, del derecho positivo, que es del derecho vigente en un territorio y en una época histórica, porque el derecho español no es lo mismo que el francés, y el derecho de la Unión Europea no coincide con el derecho de los Estados Unidos, pero tampoco el derecho federal de los Estados Unidos se debe distinguir del derecho de cada uno de los estados que forman parte de los Estados Unidos, porque hay competencias de los estados y hay competencias federales. Entonces, pues es territorio, época histórica, porque también el derecho español pues no es lo mismo el actual, del 2015, que el de 1978, que el de anterior al 78 o que el de los Reyes Católicos, que, bueno, pues encuentra su origen en la nación española, ¿no? Pues, profesor, perdón que le corte, profesor Fernández de Buján, pero debe hacerlo. Si vamos a continuar con esta idea que es esta charla de definir dos conceptos claros, uno el derecho y poder, y todo lo que dentro del derecho, como hemos visto, tanto la justicia como la ley a veces se confunden, y la otra es el poder. Del poder, pues, ¿quién no sabe y habla del poder? El poder político, el poder económico y hasta poder casi también social. ¿Cómo definiríamos en este caso el poder? El poder de los medios de comunicación. Por supuesto, también. Llamado cuarto poder. Sí. Bueno, poder. Bueno, si vamos a etimología, kracia en griego es poder. Kracia es poder. Aristóteles, que es un grande, distinguía distintas formas de poder y decía que había tres formas puras y tres formas impuras. Las puras son monarquía, aristocracia y democracia, y las impuras eran tiranía, oligarquía y demagogia. Las puras, monarquía, uno gobierna en interés general, el poder se ejerce al servicio, debía ser, de la comunidad sobre la cual se ejerce ese poder, ¿no? Al servicio del cuerpo social, de la sociedad. La monarquía es uno que gobierna en interés general, la aristocracia, aristos es un término griego que significa unos pocos, los más preparados, los más dotados, que gobiernan en interés general, y democracia es que el pueblo tiene el poder para conseguir y lograr y alcanzar el interés general, que es el bien común, al final, el bien de la sociedad, que es lo que se busca, ¿no? Las formas impuras serían la perversión.
tiranía es uno que busca su propio interés, oligarquía es un grupo que busca su propio interés y la demagogia es el gobierno de todos que produce el desgobierno absoluto y que provoca el caos en vez de lograr el bien común. Entonces, poder, bueno, pues ya se ve que poder pues aparece en Grecia como concepto también. Evidentemente, anteriores civilizaciones tenían manifestaciones de poder político, pero bueno, la configuración que nos trae hasta hoy, y después se consolida en la República Romana. La República Romana tiene también una estructura muy perfecta de poder entre las asambleas populares, que es todo el conjunto de ciudadanos que tienen derecho a voto y participación política, el Senado, es un órgano consultivo dotado de un gran prestigio y que asesora, y los magistrados de la República Romana, que son cónsules, pretores, cuestores, etcétera, ediles, censores, etcétera, todas las magistraturas que son los que ejercen el llamado hoy poder ejecutivo y que tiene que estar siempre al servicio de la comunidad, ciertamente. ¿Y cuáles podrían ser las huellas, los referentes clásicos del sistema político actual? Bueno, yo creo, estaba un poco explicando lo que la democracia moderna no se puede entender sin la democracia ateniense, quizás más que griega se debía decir ateniense, la democracia ateniense que se consolida en la República Romana, ¿no? Es decir, hoy tenemos un modelo democrático que la democracia es una democracia hoy la nuestra representativa. ¿Por qué es una democracia representativa? Porque nosotros votamos. Además, dentro de poco, antes de las Navidades, seremos llamados a urnas, seremos llamados al voto. Es decir, habrá comicios. Mire usted, en algún periódico, algún periodista un poco culto dice que habrá comicios antes de diciembre. ¿Y por de dónde viene la palabra comicios? Es que comicios es una palabra romana pura de la República Romana. Es la asamblea de ciudadanos que es llamada a votar. Habrá unos comicios. Los comicios serán generales, no serán autonómicos ni municipales, sino que serán generales. Y entonces, nosotros tenemos una democracia representativa. ¿Por qué? Porque nos llaman a urnas. Votamos formaciones políticas, una vez votada esa formación política surge un resultado electoral que da la victoria a una determinada formación política y después las demás formaciones políticas en el porcentaje correspondiente se constituye el Parlamento, que es las Cortes Generales como consecuencia de los resultados de esas elecciones, y una vez constituido el Parlamento tiene como primera misión de todas la sesión de investidura. ¿Qué es la sesión de investidura? Que un candidato se presenta a presidente y tiene que gozar de la confianza de la Cámara. Significa que tiene que alcanzar, si tiene la mayoría, ya sea por su propia formación o por coalición con otros, mitad más uno de los diputados, y si no, pues gobierna en minoría, pero tiene la confianza de la Cámara. Eso es una democracia representativa, que es la nuestra. En Roma y en Grecia, en Atenas, había democracia directa, es decir, y después digo que esos parlamentarios o esos diputados son los que elaboran las leyes. Acabo de decir que ley es el resultado del proceso de elaboración del poder legislativo del Estado, pero el ciudadano no vota la ley. Hoy, en Atenas y en la Roma republicana, durante 4 siglos en Roma, la consolidación de las polis atenienses, el ciudadano votaba directamente la ley. Era democracia directa. Y hoy tenemos una democracia representativa. Solamente tenemos ocasión de manifestarnos a través de la democracia directa cuando somos convocados a referéndum. Entonces, de vez en cuando, en ocasiones especialmente trascendentales para la vida política, nos llaman a votar. Bueno, creo que la última vez que votamos, cuando nos consultaron, que no era una consulta preceptiva, acerca del proyecto borrador de Constitución Europea. No recuerdo si la anterior debió ser el ingreso en la OTAN, que ya se remonta a bastante tiempo, bueno, pero aún nos recuerda unas cuantas, ¿no? Pues la Constitución española, para eso lo celebramos el 6 de diciembre, fue refrendada, que significa votada por el pueblo español. Eso es democracia directa. Pues, profesor Federico Fernández de Buján, tenemos que dejar aquí el programa porque el tiempo se nos ha terminado, pero para todos aquellos que estén interesados en conocer, en profundizar en este legado clásico que tenemos y que hoy compartimos, muchas de esos conceptos, de esas ideas, pues pueden leer este libro, aunque sea un manual, pero es un libro
la verdad, muy interesante y muy entretenido sobre los fundamentos clásicos de la democracia y también de la administración, del que es coautor junto con el profesor García Garrido. Muchísimas gracias y le espero en otra ocasión. Gracias a ustedes.